Buen día, el día de hoy vengo a hablar acerca de las consecuencias que tuvo el Bogotazo y el Frente Nacional, con mi compañero Michael Javier Hurtado López y mi persona Amy Tatiana Rivas Morales del grado 16. Pues yo vengo a hablar del Bogotazo. El Bogotazo fue el estallido de la violencia en el 9 de abril de 1948 en la capital colombiana y se expandió al resto del país. El motivo de las revueltas fue el asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia. La revuelta liberal armada duró 3 días y se dividió en dos. Un grupo de manifestantes acudieron al capital nacional y exigieron al presidente Ospina que renunciara. Otros grupos se limitaron a quemar y a saquear lo que encontraran. Otra consecuencia fue la represión del gobierno, ya que despidieron a todos los gobernantes del Partido Liberal y la prohibición de reuniones públicas. Y no permitieron las elecciones públicas y permitió que el conservador Laureano Gómez alcanzara el poder. Otra consecuencia fue la violencia, que fue llamada como la guerra civil no declarada, y causó más de 3.000 y 400.000 muertos antes de la elección de 1949. Los liberales intentaron tomar el poder por la fuerza, pero estos fueron tiroteados en la capital. Otra fue la represión desatada por el gobierno de Laureano Gómez. Provocó la aparición de diferentes grupos guerrilleros, tanto liberales como comunistas. Esta violencia duró hasta 1948, cuando los dos partidos llegaron a un acuerdo para repartirse el poder público, el Frente Nacional. Gracias. Buen día, profesor Cristian. Yo hoy voy a explicar las consecuencias de la creación del Frente Nacional. Pues primero que todo, el Frente Nacional fue una alianza que se dio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que este duró desde 1958 hasta el año 1974. Durante este periodo hubieron dos grandes líderes conservadores y dos grandes líderes liberales. El objetivo era finalizar el conflicto bipartidista y terminar con la violencia en Colombia. Una de las consecuencias fue que cuando Guillermo León Valencia dio paso para que en algunas de las regiones del país se gestaran algunas oposiciones campesinas tipo armadas, que más tarde se convirtieron en FARC, que significa Fuerza Revolucionaria Colombiana, Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, que estas estaban conformados por campesinos que buscaban reformas agrarias y comunistas. Se convirtieron en un ejército cuando se fueron acoplando a una sociedad cambiante. Ya después el ELN, quienes hicieron un pacto de liberación o muerte, también eran fuerzas revolucionarias, implementaron sus ideales igualitarios, ya con el apoyo de Camilo Torre Restrepo, un líder revolucionario. Durante este periodo se da el conflicto armado más largo de Latinoamérica, ya que esto interviene en algunos países. Y pues aún en nuestros días sigue habiendo dicho conflicto. Otra consecuencia fue que estos grupos, al margen de la ley, han dejado más de 220.000 personas asesinadas y más de 25.000 personas desaparecidas y aproximadamente 4.744.000 desplazados, sin contar las víctimas por los ataques terroristas y en los que han perdido familias y algunas partes de su economía. Una de las más fatales consecuencias a nivel del país fue la imagen errónea que han dejado algunas personas a causa de la guerra. Con la terminación del Frente Nacional empezó una ola de violencia con el M-19 y la toma del Palacio de Justicia, que dejó a cientos de muertos y desaparecidos. Luego apareció el narcotráfico,
ocasionando ataques terroristas y corrupción política, dando permisos para el narcotráfico. O sea que los narcotraficantes o ponían a escoger les pagaban para que dejaran hacer sus negocios ilícitos o los mataban. Y pues así fue que empezó la corrupción política en Colombia. Y pues hoy en día aún vemos lo mismo porque todavía algunos países, pues todavía este país todavía pelea contra algunos grupos al margen de la ley, por ejemplo el ELN. Y a pesar de que Santos luchó por el Tratado de Paz y logró algunas de la desmovilización de las FARC, todavía quedan algunos grupos terroristas. También no ha cambiado mucho, ya que todavía los líderes políticos liberales y los conservadores todavía disputan por el poder en Colombia. Entonces, pues, muchas gracias.